buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Para mí es un placer que nos estén acompañando. Tenemos a Jessie, ya llegó como siempre a tiempo. Jessie, bienvenida. Un placer que estés por aquí. Tenemos a HP, no sé quién es HP, pero bienvenido o bienvenida también a Misterios Revelados. Déjame compartir la pantalla. Saludos. Gracias, un placer. ¿Quién allá? Disculpa. ¿Quién allá? Digo, ¿quién Mm, allá? ¿Cuál es tu nombre? Tienes HP. Oh, ok, perdón, es que estoy entrando con la computadora y se borraron todos los datos. Ok, no hay problema, no hay problema. Pues bienvenida como quiera. Gracias. Ok. Vamos a comenzar rápidamente con el estudio. Denme un chance para compartir la pantalla. Ok. Mm. Perfecto. Hemos estado hablando, mis queridos hermanos, sobre las leyes dominicales como tal. Hoy vamos a concluir con este tema. Gracias a Dios ya hemos avanzado bastante. Recordándoles que la ley dominical vino a colación porque estábamos estudiando la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Estuvimos estudiando de cómo o qué fue la abominación desoladora en el tiempo de Jerusalén, cómo el imperio romano, haciendo referencia a la abominación desoladora, rodeó la ciudad. Vimos también cómo los estandartes o los ídolos romanos hacían referencia también a la abominación desoladora. Esos ídolos lo tenemos hoy en día en el mismo país que va a comenzar con la persecución a nivel mundial, con la adoración a la bestia como tal, so pena de muerte el que no la adore. Todo eso lo hemos venido estudiando, gracias a Dios. Hemos estudiado también las diferentes fases de las leyes dominicales como tal. Vimos que no es solamente una ley dominical ni dos, sino que son varias. Esto quiere decir que será progresivo. Será progresivo el castigo para aquellos que no adoren a la bestia o a su imagen. Se seguirán implantando leyes hasta que culminará con la persecución o el martirio de cada una de aquellas personas que no se postren ante la bestia y ante su imagen, así como sucedió en Daniel con los 3 jóvenes hebreos que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor. También eso lo estuvimos analizando un poco, pero es bueno que entendamos la historia de Daniel, de los 3 jóvenes hebreos, para que podamos entender mejor cómo sucederá para el tiempo del fin en cuanto a la imagen de la bestia. Y así, tiene muchísimo paralelismo, por ende debemos estudiar esos capítulos conjuntos. Esos capítulos tenemos que estudiarlos juntos para poder entender mejor este tema. Bien, vimos, déjame dar un poco más para atrás para que entremos el contexto. Ok, vimos que ya no habrán mártires. Actitud de la ley dominical. Ok, vimos que los mártires serán como una semilla para este tiempo. También nos dice ya no habrán mártires después del tiempo de gracia, durante el tiempo de las plagas. Antes de comenzar con la lectura, vamos a orar así como estamos. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, gracias Padre, te damos por esta maravillosa oportunidad que nos das, Señor, de conectarnos. Señor, ayúdanos a entender mejor tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder vivir acorde a la misma también. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bien, ya no habrá mártires después del tiempo de gracia, durante el tiempo de las plagas.
El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Por eso es que muchas personas hoy en día no creen que vamos a pasar por una tribulación ni nada por el estilo, sino que nos vamos a ir en un rapto. El ser humano hoy en día no tiene tanta fe en Cristo Jesús de que lo puede librar librar en la tribulación. Dios no libró a los jóvenes hebreos del lago de fuego o del horno de fuego. Él los libró en el horno de fuego. Vimos que cuando ellos fueron echados, Jesús mismo estuvo con ellos y ellos no fueron consumidos por el fuego, ni incluso las ropas tenían olor a humo, ni un cabello de ellos pereció, porque Cristo Jesús estaba con ellos en medio de las tribulaciones, en medio de esa prueba final. De esa misma manera Dios estará con aquellos que se mantengan firmes de parte de la verdad y que no se inclinen ante Babilonia y ante su imagen. Por eso les digo que tenemos que entender la historia de los 3 jóvenes hebreos para poder entender la ley dominical y para poder entender Apocalipsis capítulo 13 también. Nos dice: el ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos temerán morir de hambre o por la violencia, pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder liberándolos del cautiverio. Alabado sea el Señor Jesús. Eso se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 687 y página 688. Aunque tengamos miedo de morir o de perder cualquier cosa, o de morir de hambre o de violencia, eso es normal que el ser humano sienta miedo. Pero Dios, que es santo, el que dividió las aguas del Mar Rojo, el cual estuvo delante de los israelitas, manifestará su gran poder para liberarnos también de su cautiverio. La palabra de Dios no falla. Así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará hoy en día con nosotros, mis queridos hermanos. Mi hermano en Israel, bienvenido, brother. Saludos, gracias, bendiciones para todos. Gracias. Dios librará a su pueblo, mis queridos hermanos, en la crisis, no de la crisis. Algo. Adelante. Según lo que yo entiendo también, en esa parte, aunque el pueblo de Dios al final del tiempo se haya libertado y todo, y el Señor se glorifique, uno tiene que ir como fueron esos 3 hombres al horno de fuego. Ellos le dijeron al rey que aunque nuestro Dios no nos liberte de esta, oh rey, sabemos que él puede, pero si él no lo hace como quiera, no nos importa, porque como quien dice, sabemos en quién hemos creído, y ellos sabían acerca de la resurrección también, porque ellos dieron su vida, no les importaba dar su vida, y ahí mismo fue que Dios obró. Pero también llegaron muchas ocasiones en la cual Dios permitió que pasaran las cosas, porque por ejemplo en ese Coliseo romano, muchos de los cristianos murieron por ser comidos por leones y todas esas cosas. Pero eso no significa que Dios no se haya glorificado, sino que ya esas personas al final del tiempo Dios le tiene su recompensa también. Asimismo, en estos tiempos nosotros también debemos de ir con un corazón dispuesto de que, a pesar de que el Señor no nos dé lo que queremos, no nos libre de la mano del enemigo que nos quiera destruir físicamente, no podemos decir no, sino que tenemos que seguir y que el Señor sea que haga su obra, ya sea que nos dé la recompensa, ya sea que nos libre físicamente o que nos deje descansar hasta su venida. Exactamente, no es así, es así. Dios ha permitido también que muchas personas mueran. Eso lo vimos un poco más atrás, que cuando los mártires daban su vida, eso era como una semilla
para el cristianismo porque crecían más. Mataban a un mártir y se levantaban 10. Mataban 10 y se levantaban 50. Era como una semilla, como tal. Pero estamos hablando en este tiempo, después del tiempo de gracia, cuando se cierre el tiempo de gracia y estén cayendo las plagas, que no habrán mártires. Porque no será necesario el testimonio de los mártires para que nadie se arrepienta. Ya en ese momento el ser humano va a hacer su decisión por Cristo Jesús, y en ese momento es que comenzará a cumplir la palabra de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, y dice que el que esté limpio se siga limpiando todavía, el que esté sucio que siga ensuciándose todavía, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para ese tiempo ya no será necesario que haya mártires, porque nadie se va a convertir. Ya el mundo completo va a estar o bajo la mano de Dios o bajo la mano de Satanás, porque el tiempo de gracia ya se ha cerrado para la humanidad, así como se cerró la puerta en el arca de Noé, que ya los que estaban adentro habían tomado su decisión, y los que estaban afuera ya también habían tomado su decisión. Ya no valía que ellos se arrepintiesen o algo por el estilo, o que hicieran cualquier cosa, porque ya ellos habían dictado su sentencia. Y luego vino la plaga, o vino este desastre del diluvio, y se los llevó a todos. Pero eso sería ya como lo último, ya, Sí. al final, porque en el proceso todavía el Señor sí permitirá que quizás muchos fallezcan Sí. en los procesos que hay de persecución o que van a haber y que están habiendo en algunos países. Exactamente. Primero habrá persecución, como lo hemos hablado ahora, pero después de eso, que se cierre la gracia, el tiempo de gracia, entonces van a comenzar a caer las plagas. Ya ahí en ese momento no va a ser necesario que haya mártires, porque ya nadie se va a convertir. Ya el mundo completo va a tomar su decisión, o para ese entonces ya ha tomado su decisión, ya sea por Cristo Jesús o por Satanás. Así como tomaron su decisión las personas de Sodoma y Gomorra, y así como tomaron también los antediluvianos para ese tiempo. O sea, lo que me refiero es que el tiempo de gracia no será hasta que Cristo Jesús venga en las nubes, como muchas personas lo creen, que cuando Cristo Jesús venga, entonces el mundo completo se va a convertir porque ve a Jesús. Eso no sucederá de esa manera. No. Jesús viene a buscar a los que decidieron limpiar sus ropas con la sangre del Cordero antes de verlo. Jesús viene a darle el galardón a las personas. Jesús no viene a convencer a nadie para que lo acepte a él. Jesús viene con el galardón. Primero Jesús vino para que lo aceptaran en el año 1, el año 2, podría decir, de esta era. Hace 2000 años Jesús vino para que lo aceptaran, para que el ser humano pueda ser salvo por el sacrificio que él hizo. Ahora Jesús no viene para que lo acepten. Jesús viene para darle el galardón a cada uno, según sus obras. O sea, es el mismo Jesús, pero con dos acontecimientos diferentes. Al principio él vino como cordero para ser llevado al matadero. Ahora él viene como príncipe, como rey de reyes y señor de señores, con coronas para darle a cada uno según lo que haya hecho en esta vida. No sé si me di a entender. Sí, también hay una parte que dice que el Señor espera que todo, o sea, como que se complete el número de las personas que han de ser. O sea, también entiendo esa parte que dice que llegará un momento que la gracia se va a cerrar cuando ese número esté completo. Exactamente. Ha habido muchas discusiones en ese ámbito, que también lo ponen como la predestinación, que Dios predestinó a unas cuantas personas para que se salven y otras para que se pierdan. Pero eso es otro tema también de la predestinación, que va de la mano con este tema, pero nos desviaríamos un poco del mismo. Pero sería bueno tocarlo más adelante, de la predestinación también. Es muy profundo ese tema y muy, muy, muy interesante. Bastante, diría yo. Tenemos por aquí a mi hermano José. Hermano mío, un placer que estés por aquí. ¿Está aquí o se fue? Gracias, brother. No puedo hablar mucho porque me sacó una mujer. Dios se lo bendiga. Ay, hermano mío, voy a estar orando por usted, brother. Gracias, brother. Tremendo. Mi hermano Israel, adelante. Sí, quería hacer un comentario sobre lo que mencionaba. Fíjate que
el tema del cierre de la gracia es muy interesante porque así es como Dios ha procedido a lo largo de la historia. Antes de él de llevar a cabo un juicio ya predeterminado. Por ejemplo, como tú mencionabas el ejemplo de Noé, Dios determinó un tiempo de gracia y ya una vez cumplido ese tiempo de gracia, que es una gracia que Dios le extiende al ser humano para que, o sea, Dios en su deseo de salvar al ser humano, ¿entiendes? Y lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra, también con los cananeos. Podemos encontrar registro cuando Dios habló con Abraham en Génesis 18, que le dijo, cuando Dios se encontró con Abraham, le dijo que la maldad del cananeo todavía no había llegado a su colmo. Sí. Y le dio, por eso duró como 400 años y tanto. Luego cuando vino Moisés y todo eso, que ahí ya, ese fue el juicio que Dios determinó para esas ciudades. ¿Entiendes? Por eso ustedes ven que el pueblo de Israel batalló y peleó y ganó en contra de las ciudades que estaban en Canaán. Entonces, todo eso refleja el hecho de que Dios determina un tiempo de gracia para los seres humanos, para que el ser humano se arrepiente. Si no se arrepiente, la Biblia dice en el Salmos 37, el resultado de lo que sucederá con aquellas personas que no se arrepienten. Allí dice, Él afilará su espada. ¿Con qué objetivo? Volarle la cabeza al ser humano. Y suena crudo eso, pero es la realidad de la decisión que toma el ser humano que rechaza a Dios. Y no es que Dios sea un Dios arbitrario o tirano. No, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ya Cristo pagó la muerte por nosotros. Sin embargo, si el ser humano rechaza lo que ya tiene gratis para uno mismo, que es la muerte de Cristo como sustituto nuestro, lamentablemente entonces tú vas a pagar el precio de tus pecados y todas esas cosas. Entonces es interesante ver eso, que la gracia Dios la extiende y todavía hoy en día tenemos gracia, tenemos esa gracia para que el ser humano se arrepienta. Y la Biblia dice, creo que era la cita que Carla quería mencionar, no estoy seguro, la que se menciona en segunda de Pedro, si no mal recuerdo, de que Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente sabemos muy bien que no todos proceden al arrepentimiento, que no a todo el mundo le importa lo que tiene que ver con Dios. Y lamentablemente muchísima gente dentro y fuera de la iglesia se van a perder porque rechazaron la palabra de Dios, rechazaron a Cristo Jesús, rechazaron el único medio por el cual podían ser salvos, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando ya se cierre ese tiempo de gracia final, cuando ya se cierre por completo, ya ahí no va a poder puerta atrás de que no, que me quiero arrepentir ahora. Ya usted está sellado para perdición o para salvación. Como mencionó Diego en el versículo de Apocalipsis, el que es justo siga siendo justo todavía, el que es impío siga siendo impío todavía. O sea, cada quien ya va a quedar en la decisión que tomó. Y fíjate que no es una decisión que Dios toma predeterminadamente, que es lo que tú mencionabas, Diego, que es un tema súper interesante realmente, el tema de la predestinación. Sí. Y dicho sea de paso, yo en estos días estaba estudiando sobre la historia de la iglesia cristiana y todo eso. Y dentro de los los padres de la iglesia, también personas que han sido de mucho renombre, movimientos dentro de la cristiandad, siempre han habido grupos que han creído en la idea de la predestinación. Por ejemplo, los calvinistas, el calvinismo, no sé si conocen, sí, pero esa que viene de Calvino, de Juan Calvino, un tigre que tuvo por ahí por la época de Martín Lutero. No sé si lo han investigado, pero es súper interesante la historia de él. Él cree en la predestinación. Y el problema con el tema de la predestinación es que coloca a Dios como el que decide quién se salva y quién no. Y no es así, en cierto sentido, y me explico. O sea, Dios no es quien anda eligiendo, déjame ver, aquel que va a nacer allá, él se va a salvar, pero el otro no. O sea, Dios no te quita a ti la elección. Dios no te quita la libertad que tú y yo tenemos de elegirle a Él o no elegirle. O sea, es nuestra decisión. Ya Dios hizo todo por nosotros para que alcancemos la salvación y todo eso. Pero es nuestra decisión la que determinará si aceptamos eso o no. Porque Dios no te va a obligar a llevarte al cielo para nada. O sea, Dios nunca te va a obligar a nada que tú no quieres.
Y eso es lo bueno que tiene todo esto del Señor, que usted acepta amarle y todo lo que Él presenta por amor, o sea, una decisión que tú tomas y ya. De manera que la idea de la predestinación no es algo que está bien visto en la Biblia, porque, o sea, Dios no predestina a algunos para salvarse. Son algunos conceptos bíblicos que muchas personas han malinterpretado sobre ese punto. Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Ya luego hablaré de algunas cosas más. Interesante, hermano mío, gracias por ese aporte. En este caso vemos que Juan fue predestinado para ser profeta, no para salvarse. Y a lo largo de la Biblia vemos personas que han sido predestinados, se podría decir, para un propósito. En este caso Noé, su padre lo llamó con el nombre de que iba a ser el libertador de la tierra, que Jehová maldijo como tal. Ya Noé, antes de nacer, ya él tenía un propósito de existir, una misión dada por Dios. Pero una cosa es que Dios te predestine, se podría decir, para una misión, y otra cosa es que te predestine para salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5 nos habla un poco de la predestinación, que lo voy a solamente leer, pero no lo vamos a tratar para seguir avanzando con ese tema. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, que es Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que seamos predestinados para ser adoptados hijos suyos mediante Cristo Jesús. La predestinación viene mediante la aceptación de Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, estamos predestinados automáticamente para ser adoptados como hijos de Dios. Así como nos dice primera de Juan capítulo 3, de versículo 1 y 2 en adelante. La predestinación va de la mano con nuestra elección. Y así. Pero no vamos a abundar tanto en el tema de la predestinación porque no es el tema de esta noche. Nos sigue diciendo Conflicto de los Siglos, página 690 y 98. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en el trono de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quebrarán y caen como si fuera de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Tremendo como la sierva del Señor nos pinta de una manera tremenda cómo sucederá el tiempo de angustia para los hijos de Dios. Jesse nos dice, es decir, que Cristo ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Jesús sabe todo. Jesús sabe todo, pero Él no interfiere en nuestra decisión como tal. Él tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe todo lo porvenir y el futuro, pero Él no interfiere en nuestra decisión. Jewel. Sí. ¿Puedo hacer un comentario sobre esa pregunta que ya hace? Yo una vez pregunté eso a un pastor. Sí. Yo una vez le pregunté a un pastor sobre eso. Le dije, pastor, o sea, Dios sabe quién se va a salvar y quién no, porque si es así, entonces, bueno, yo sé que hay muchos que no se van a salvar, pero, o sea, fue una duda que tuve. Y él me respondió algo que yo lo consideré muy sabio a la respuesta. Él me dijo, mira, Dios sabe todo, Dios sabe quién va para el cielo y quién no. Sin embargo, el hecho de que él sepa, eso no implica que su conocimiento, su omnisapiencia, interfiere en la decisión del ser humano. Exacto. Hay muchas personas que pueden estar ahora mismo o que están ahora mismo destinadas para perdición porque no han aceptado a Cristo Jesús. Sin embargo, y esta es la parte interesante, sin embargo, esas personas, si hoy mismo deciden aceptar a Cristo Jesús, ese destino que tienen de perderse, porque ustedes saben que el que está sin Cristo está perdido completamente. Exacto. Ese destino cambia.
Y no es Dios ni la omnisapiencia de Dios que interfiere en ese cambio, sino la voluntad del ser humano. Es decir, la decisión que el ser humano toma de elegir esa salvación que es Cristo Jesús. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que Dios sepa o no sepa, eso no determina nada. O sea, es la elección del ser humano lo que cambia ese destino hacia donde va. Si es hacia el cielo, tu decisión lo determinará. Si tú aceptaste a Cristo, entonces tú vas para el cielo. ¿Me entiendes? Exacto. Si no, lamentablemente te vas para la chirola, como dicen en Dominicana. Vuelvo y pongo el ejemplo nuevamente de Noé. Noé, Dios se podría decir, lo predestinó desde su nacimiento para que trabajara y para que aliviara la tierra de la maldición que Dios tuvo, que Dios le dio a la tierra, la maldición que Dios le dio a la tierra mediante Caín, el capítulo 4 de Génesis. Noé estaba predestinado aparentemente para trabajar en el arca, pero él no estaba predestinado para salvarse. Si él no entraba al arca, él no se salvaría. Entonces yo diría que la predestinación en cierto aspecto es condicional. Así como acaba de decir mi hermano Israel, usted elige para qué lado usted quiere ser predestinado, si es para perdición o para la salvación de Cristo Jesús. La predestinación es condicional. Dice Jesse, comprendo tu comentario, pero no estoy de acuerdo porque Cristo no se equivoca. Por ejemplo, ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Sí, él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero por ende él no lo echó de su presencia, él sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar desde que él lo llamó como apóstol. Eso lo vemos en el llamamiento de cada uno de los discípulos. Mateo capítulo 10 vemos cómo Cristo llamó a los discípulos. Y ahí abajo dice Judas, el que lo iba a traicionar, o el que lo traicionó también. Jesús sabía todo como tal. Pero él le dio el tiempo de gracia a Judas para que él se reflexione de su mal proceder y él pueda tornarse para salvación y no se pierda como tal. Es tanto así que cuando él le dijo que tú me ibas a entregar, Judas todavía tenía tiempo de gracia y para él reflexionar de lo que estaba haciendo. Pero él, en vez de reflexionar en su mal proceder, él lo que hizo fue que se apartó de Cristo Jesús y se fue a hacer lo que él iba a hacer, que era vender al maestro. Es lo mismo que vemos en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano aún tenía tiempo de tornar su camino del mal hacia el bien. Pero ellos decidieron obedecer a Satanás y esconderse o irse de la presencia de Dios. Es el mismo concepto que vemos con Judas. Judas, en vez de reflexionar de lo que estaba haciendo, él decidió por decisión propia seguir en sus caminos. Y como acaba de decir mi hermano Israel, Dios no puede interferir en tus decisiones como tal, porque tú eres el que tienes que elegir. Es tanto así que ni los mismos discípulos amonestaron a Judas como tal, y ellos escucharon de la boca del maestro que Judas lo iba a entregar. El mismo maestro, cuando estaba en la mesa, le dijo: tú me ibas a entregar a Judas, y todo el mundo se quedó igualito. Nadie hizo nada. Todo el mundo dejó que Judas haga su decisión. Y es de la misma manera que Cristo trabaja con nosotros. Él no se equivoca, pero él no se mete en nuestra decisión. Él siempre está a la puerta tocando. Él no abre la puerta sin que tú la abras primero. Adelante, hermano mío. Quería hacer un comentario. Es que la sierva del Señor habla en el conflicto, en el libro de Deseado a toda la gente, en el capítulo, uno de los capítulos últimos, que habla sobre Judas. Judas se llama, así mismo se llama el capítulo. Se llama, la última cena se llama Judas, el último capítulo. Ella habla acerca de Judas y de su traición. Ella dice que Cristo duró los 3 años de su ministerio, duró tocando como que la puerta de su corazón, sí, intentando entrar al corazón de Judas, pero Judas nunca lo permitió. Exacto. ¿Me entiendes? El deseo de Dios no era que él se perdiera ni nada de eso, porque eso, o sea, Dios no quiere eso. Exacto. Sin embargo, como tú mencionaste, Judas tomó la decisión. ¿Entiendes? Judas eligió rechazar todo lo que... Fíjate, Judas tenía todas las pruebas y todas las cosas para creer en Cristo. Él estaba ahí, pasaba tiempo con el maestro, lo conocía todo. ¿Entiendes?
Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún Judas habiéndolo traicionado, Cristo lo hubiese perdonado si él se arrepentía. Sí. El problema es que Judas nunca se arrepintió. Mira lo que sucedió con Pedro. Jesús también supo que Pedro, sabía de antemano que Pedro lo iba A negar. a traicionar. Exacto. Fíjate que él lo hizo. Pero ¿qué hizo Pedro? Y esa es la diferencia en todo esto. Pedro se arrepintió y Cristo sin ningún problema lo perdonó. Exacto. Y no lo juzgó por eso, ni le dijo, no, que tú eres, no, nada de eso. La misma situación habría pasado con Judas, pero lamentablemente Judas tomó una decisión que fue ahorcarse. ¿Me entiendes? Él no fue a donde la solución, que es Cristo Jesús, a donde el que proveía perdón, que es Cristo Jesús. Sin embargo, Pedro sí hizo eso, y por eso vemos esa gran diferencia. Pedro se salvó, Judas se perdió, porque Pedro tomó la decisión de aceptar el perdón y la salvación que es en Cristo Jesús. Sin embargo, Judas no aceptó eso. Exacto. Y esa es la gran diferencia. Dice mi hermana Jessie, a ver qué dice por aquí, a ver qué fue que dijo. Dijo, sí, claro, es correcto. Oh, muy bien, gracias, que quedó esclarecida mi duda. Esa duda. Ok, perfecto, Jessie. Perfecto, me alegra escuchar eso. Dele, hermano mío, no hable mucho, que usted tiene una muela sí, mala, para que no se me ponga peor. Va a ser lo más breve posible. Okay. Pero bueno, yo entendí con lo que dice Nirael y lo que dice tú, hermano Yeway, que, por ejemplo, y con lo que dice Jesse, que, por ejemplo, Jesús, estoy de acuerdo con que no interfiere con la salvación de otra persona. Con la decisión. Con la decisión. No interfiere con la decisión sí, de otra persona para la salvación. Okay. Esa era la palabra, gracias, Nirael. Y, bueno, en esa cuestión, perdóname, hermano, estoy tratando de hacer lo más claro posible. Okay. En esa cuestión, Jesús le dijo a Nirael, yo entiendo lo que dice Jesse, Jesús le dijo de que a Nirael, a Judas, tú me vas a traicionar, o sea, tú me vas a entregar. Ya Jesús sabía que él se iba a perder, porque vio en el futuro que a pesar de Jesús abrirle la puerta de la gracia y darle esa oportunidad, él no la iba a aceptar. ¿Me entiendes? Por eso ya Jesús sabía que se iba a perder, porque vio en el futuro que a pesar de que le diera toda la oportunidad que le diera, él ya decidió en su corazón traicionarlo, hacer el mal. A diferencia de Pedro, que Pedro, Jesús lo vio en el futuro y vio que lo iba a traicionar, lo iba a negar, pero él iba a ser diferente. Iba a aceptar su error, ¿entiendes? Y se iba a arrepentir. Y eso pasa con muchas personas que Jesús sabe que se van a perder porque él lo ve en el futuro, que Jesús le da la oportunidad de conocerlo, le abre la puerta de la gracia, le sigue llamando, pero Jesús ve que en su corazón ellos lo siguen negando, y por eso ya Jesús a ellos lo tiene como perdido. Ese era mi comentario ahí. Ok, gracias, hermano José. Gracias. No vamos a abundar más en el tema de la predestinación, porque es otro tema para que podamos proseguir con y podamos terminarlo de Dios mediante hoy. Nos sigue diciendo conflicto de los siglos. Ya hemos leído 3 citas del conflicto de los siglos como tal. Nos dice, si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada para dar cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a los otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejen oír. Vuelvo otra vez para atrás, para el Génesis, para Noé. Noé duró 120 años predicando y duró una semana en el arca después que predicó.
Él duró una semana sin predicar. Ya no era necesario que él siga predicando, porque ya las personas habían tomado su decisión. Ya no era necesario que Noé se matara predicando y construyendo más el arca o haciendo cualquier cosa externa para llamar la atención del ser humano, porque el ser humano ya había tomado su decisión. Él duró una semana sin predicar. Y esa semana la duró el ser humano en su mundo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, haciendo todos los quehaceres y todas las tareas cotidianas. Y rechazó automáticamente la gracia del Señor, por no escuchar la misericordia a tiempo y por no creer sin ver, sino que ellos querían ver primero la lluvia para después arrepentirse, cosa que el ser humano hoy es lo que quiere ver también. Él quiere ver caer fuego del cielo, que Cristo venga para arrepentirse, cosa que no sucederá de esa manera. Y por ende el ser humano tiene que entender este tema bien, de la gracia y del tiempo que Dios le da al ser humano, en este caso al mundo, para que pueda tomar su decisión por Cristo Jesús hoy. Porque hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación, querido hermano que me escuchas. No es mañana, ni pasado, ni en un mes. Hoy es el día de salvación. Los antidiluvianos no sabían que Dios iba a cerrar la puerta del arca. Ellos no sabían eso. Los de Sodoma y Gomorra tampoco sabían que ese día iba a ser el último día de ellos, porque la ciudad iba a ser destruida. Por eso, si hoy oímos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Actitud frente a la ley dominical: no quedarse sentado sin hacer nada, luchar por la libertad de conciencia. Interesantísimo este apartado aquí. Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Dicen: si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Oye eso. No, que esa ley dominical la van a firmar. Yo estoy tranquilo en mi iglesia aquí sentado. Como quiera Dios va a proteger a su pueblo. Yo me voy a quedar así indiferente sin hacer nada. Yo no voy a hacer mención de nada porque Dios tiene todo bajo control. Ese también es otro apartado. Yo creo que este apartado es más peligroso que el apartado de creer por vista. Hay personas que creen que piensan que van a creer cuando estén cayendo las plagas y cuando se firme la ley dominical, entonces que ellos van a creer en Cristo Jesús y en la profecía. Pero están los otros que, sabiendo que la profecía se está cumpliendo y se va a cumplir al pie de la letra, se quedan sentados en los bancos de la iglesia sin hacer ningún trabajo y sin hacer ningún esfuerzo para amonestar a los demás. Solamente se consuelan con el hecho de saber de que Cristo Jesús va a librar a su pueblo y ya, y no hacen más nada de ahí. Yo creo que esta posición es más terrible que la otra, porque esta posición puede llevar a que el que está caliente se enfríe. Y la iglesia llegue a un término medio, que no es frío ni caliente, que es el término de la Odisea. Este apartado lleva a una tibieza espiritual dentro de las filas de aquellas personas que tienen que profesar la verdad presente. Por ende, tenemos que tener bien en cuenta esto y tenemos que ser muy cuidadosos con este tema, mis queridos hermanos, porque es un tema personal. Es una tarea personal que tenemos que hacer diariamente con Dios y para los demás también. Nos sigue diciendo: pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha recomendado, que nos ha encomendado. Dios no puede salvar a una gente solamente que esté sentado en la iglesia y que no haga nada. A una persona que no persevere, a una persona que no de las buenas nuevas de salvación, a una persona que no trabaje por Cristo Jesús. En ninguna parte de la Biblia se ve que Dios le daba la profecía a los profetas y los profetas se quedaban callados o se quedaban tranquilos sabiendo que Dios iba a cumplir su promesa.
Noé sabía que iba a venir un diluvio, pero él no se quedó sentado pensando que Dios iba a cumplir su palabra simplemente, sino que él trabajó por ello y por eso se salvó. No porque el esfuerzo que hizo, claro que no, sino por la fe que tuvo en Cristo Jesús, que produjo ese esfuerzo de construir el arca. La fe produce obras para salvación. Nos sigue diciendo el texto: como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia, para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia en curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Review and Gerald Extra, diciembre 24, 1889. Vemos que viene la espada del Señor, o los juicios del Señor, por ende debemos de dar la advertencia. Ezequiel capítulo 3, versículo del 17 en adelante, o 20 en adelante se podría decir, nos dice: mira, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, tú tienes que amonestarlos de mi parte. Si tú amonestares al impío de lo que viene y el impío no se convierte en su mal camino, entonces tú vas a librar tu alma y el impío va a perecer porque no me hizo caso. Estoy un poco parafraseando para no irme a la cita y leer el capítulo completo. Lo pueden leer ustedes desde aquí el capítulo 3, versículo del 17 en adelante. Y después nos dice: pero si yo te doy una amonestación y tú no amonestas al impío de su mal camino para que se vuelva a mí, tú vas a perecer, y la sangre yo voy a demandar de tu mano de ese impío, y el impío va a perecer por su ignorancia. Estoy parafraseando un poco los pasajes bíblicos. Tanto es el culpable el que no da la advertencia como el que no la recibe. Ojo. El que no la recibe es tan culpable como el que no la da. Y sabe que no, y sabe que tiene que darla y no la da. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Tremenda la palabra del Señor, tremenda, tremenda. Nos sigue diciendo: no debemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como el día de reposo. No debemos trabajar para agradar a los hombres, mis queridos hermanos, que van a utilizar su poder y su influencia para reprimir la libertad religiosa. No podemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Eso lo dijo Pablo a los discípulos. Y ese tiene que ser siempre nuestro versículo clave a la hora de tomar una decisión, ya sea por las leyes de los hombres o por las leyes de Dios. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. Tremenda cita, mis queridos hermanos. El ser humano hoy en día quiere que el ser humano arregle el mundo. El ser humano vota por alguien que piensa que va a arreglar el mundo y que va a hacer esto y que va a hacer lo otro, pero no se percata de la ideología o de lo que va a acarrear el tú poner o tú elegir un candidato político para que lidere un país. Cuando tú votas por un candidato que tira la Biblia por tierra como tal y que pone leyes en contra de las leyes de Dios, que eso lo hacen casi todos los políticos, tú estás automáticamente cometiendo pecado. Tú estás cometiendo los pecados que él está cometiendo también, porque tú eres el que lo está ayudando, el que es el que lo ha puesto o has apoyado para que él esté donde él está. ¿Se acuerdan cuando el pueblo judío de Israel eligió al primer rey y no quiso que Dios lo gobierne más? Cuando el pueblo decidió que ya no quería una teocracia, sino que quería que el hombre lo lidere, como estaban los demás pueblos con líderes que no eran Dios. Es lo mismo que sucede hoy en día. El ser humano opta y pone a reyes. Aparentemente sabemos que el que pone reyes y quita reyes es Dios, pero el ser humano
es el que da el voto antes que Dios, muchas veces, para que se pongan los candidatos como tal, aunque Dios tiene la política controlada y todos los movimientos a nivel mundial. Así que tenemos que tener en cuenta eso, por quién vamos a votar y por quién no vamos a votar. Pero ese tema de política lo vamos a dejar para otro apartado. Nos sigue diciendo, segundo párrafo: espero que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento a favor de la ley dominical. Creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad de nuestras revistas. Ahora deberíamos hacer todo lo que podamos para derrotar esta ley dominical. Nosotros tenemos una tarea que hacer como pueblo de Dios. No podemos dejarle o decir que no, que Dios es el que va a hacer todo. Dios lo puede hacer todo. Pero Dios nunca ha querido hacer las cosas solo. Siempre Él ha querido que el ser humano participe con Él. Porque el ser humano tiende a dormirse. Dios no quiere un cristianismo dormido. Dios quiere jóvenes, Dios quiere hombres y mujeres que trabajen por Él. Y por eso nos da ejemplos de personas trabajadoras, personas eminentes en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre Dios quiere comunicarse con su pueblo. Siempre Dios quiere trabajar por su pueblo y con su pueblo. De nosotros está aceptar esa propuesta. Tenemos una ardua tarea que hacer como adventistas del séptimo día, que es predicar el triple mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12, en corroboración con el mensaje del cuarto ángel, que es el mismo del tercer ángel, pero con más poder, de Apocalipsis capítulo 18. Dios puede predicar este mensaje mandando ángeles, pero Él quiere que el ser humano participe de este galardón, de este llamamiento, de esta tarea santa. Porque trabajando para Dios nos vamos a acercar más a Él, lo vamos a conocer mejor y vamos a poder reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todos los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y condena unos pocos años más tarde y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia, que nos dé tiempo para seguir trabajando por Él. Porque como vamos, mis queridos hermanos, no es que Dios va a parar su reloj profético porque nosotros le digamos. No, nada que ver. Sino que nos conceda tiempo, que nos conceda las oportunidades diariamente para poder seguir llevando este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debieran trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que nos amenaza. Bueno, esta cita se podría malinterpretar como, no, vamos a trabajar para que no vengan las plagas, para que... No, nada que ver. Esto se refiere a que nos dé tiempo de gracia y podamos reafirmar nuestra fe más en Cristo Jesús diariamente, antes de que venga la calamidad. Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Como hijos de Dios no podemos quedarnos callados. Muchas personas dicen, no, que los adventistas hablan mucho de lo que viene, hablan mucho de profecía, y que esto y que lo otro, y que no hablan de esto. Tenemos que hablar, mis queridos hermanos, de lo que está a la mano, de lo que Dios nos ha dado de que hablemos. Sabemos que Satanás ha descendido con gran poder buscando a quien devorar. Y en este caso el remanente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús es el que él más ataca en este mundo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia, mis queridos hermanos. El solamente ir a la iglesia los sábados no es suficiente. Dios quiere que vayamos a la iglesia, pero Dios no solamente quiere que hagamos eso.
sino que prediquemos las buenas nuevas de salvación, de que prediquemos de lo que está pasando y de lo que pasará pronto, y de cómo prepararnos para lo que viene. La persecución purifica a la iglesia. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Si ustedes piensan que la iglesia está mal hoy en día, de algunas creencias y algunos apartados que no se entienden, o que hay disensión en la iglesia, o que hay malentendidos, mis queridos hermanos, esto no es nada en comparación a lo que se verá en tiempos futuros dentro de las filas del cristianismo. Muchos apostatarán de la fe, nos dice Pablo, escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. A mí me gustaría decirle, no, que la iglesia va a ser mejor cada día, o que se van a convertir en más personas, o que en la iglesia va a haber más miembros fieles. Pero esto es totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios y a lo que nos dice el espíritu de profecía también. Hay muchas personas que dicen, no, que yo no voy a la iglesia porque me miran mal, porque me hablan mal, por esto y por lo otro, y por esto y por eso yo no voy a la iglesia, no sabiendo que estamos en los mejores tiempos de la cristiandad, que tú te puedes reunir libremente. Anteriormente, en la Edad Media tú no te podías reunir porque te mataban, te perseguían. Hoy no estamos en persecución y nos estamos quejando. Yo quiero saber, cuando vengan la ley dominical y cuando vengan todos estos acontecimientos que están por venir, ¿cómo será nuestra fe en Cristo Jesús? Si ahora no construimos en tiempo de paz, no vamos a construir una fe en tiempo de guerra muchas veces, mis queridos hermanos, aunque se puede construir. Pero por eso Dios nos da el tiempo de gracia para que construyamos ahora. Para que nos afirmemos en lo que creemos ahora. Y podamos hacer nuestra decisión ahora por Cristo Jesús. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Apocalipsis capítulo 13 es la última prueba del pueblo de Dios antes de ser sellados. Y muchos se preguntarán, ¿y esto es interesante? No, esto es de vida o muerte. Esto no es interesante, esto es de vida o muerte. Esta es la última prueba para el cristiano, seguidor del Señor. No hay otra prueba, mis queridos hermanos. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Jehová Dios y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Maranata, página 162. Tan simple como eso. Dos citas más y terminamos. El zarandeo. La persecución purifica a la iglesia. La prosperidad constituye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. En tiempo de prosperidad, muchos van a la iglesia sin ningún problema. Muchos profesan que la religión, que esto y que lo otro, que aman a Cristo Jesús. Pero cuando viene la adversidad, la misma adversidad las elimina de la iglesia. Un ejemplo de esto es la pandemia. En mi iglesia hay personas que yo no las veo desde el 2019, hace 2 años de ello. La iglesia estaba full, como quien dice, estaba full. Mi iglesia, gracias a Dios, siempre está llena de personas, siempre está llena. La sociedad de jóvenes no van muchas personas como tal, pero los sábados se pone full. Este sábado que pasó habían como alrededor de 22 visitas, 23 visitas por ahí. Este sábado solamente, sin contar todos los miembros. Y la iglesia estaba full en la pandemia, así mismo. Pero cuando vino la pandemia, hubieron hermanos que no volvieron más a la iglesia, lastimosamente. Va mucha gente porque tú eres miembro, loco.
Varón, ya lo va a dañar. No lo dañe, varón, no lo dañe. Varón, iban muchísimas personas en el 2019, cosas que yo hoy no las veo. Después de 20, 21, 23 años casi, prácticamente, yo no he vuelto a ver a esas personas. Jóvenes también Lo que se han mismo salido de la pasó en mi iglesia. iglesia y en muchas otras también. Cuando vino la adversidad, hermano mío, la adversidad las eliminó de la iglesia. Porque no estaban fundamentadas en Cristo Jesús. Y si eso es con esta pandemia que no ha atentado prácticamente la libertad religiosa de culto y no te están persiguiendo ni nada por el estilo, ¿cómo será cuando venga lo que viene? Yo me pregunto. No está lejos el tiempo. Segunda cita, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y muerte. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Mientras más cedemos a las costumbres, a las tradiciones y a las creencias del mundo, más fácil vamos a aceptar la ley dominical y todas las leyes que van a implementar. Porque ya nuestro cerebro va a estar condicionado y va a decir, no, todo eso está bien. Y lo vamos a aceptar, y lo van a aceptar. Lo van a aceptar de una manera voluntaria. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que apartan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Pero ¿quiénes? Si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Evangelismo, página 264-265. Hoy en día hay muchísimas personas. Me voy a incluir también. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Me voy a incluir por esa cita. Muchos hoy decimos, no, que estamos firmes en la verdad, que somos cristianos y nadie nos va a conmover de lo que creemos, ni nada por el estilo. Y estamos firmes y estamos preparados para dar respuesta a cada persona que demande una razón de la fe que profesamos. Y no vamos a caer. Pero eso es porque no hemos pasado por una persecución como tal, de muerte, ni de escarnio, ni de burla, ni de amenaza, ni nada por el estilo. El que piense que está firme, mire que no caiga. Esta cita y la otra y terminamos. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Terrible cita. Si no podemos con lo de a pie, que es en el tiempo que estamos viviendo, no vamos a poder con lo que vengan en aviones y en tanque de guerra y en todo eso. No voy a decir en caballo, no voy a decir en tanque de guerra y en aviones. Si no podemos con lo de a pie, no vamos a poder con eso, con lo que viene. Por ende, Dios nos da un tiempo para que nos preparemos y para que dejemos el letargo espiritual, mis queridos hermanos, y nos reafirmemos cada día más en Cristo Jesús, en su palabra, en su estudio de la palabra, en la oración, en la testificación, en la enseñanza, en el ejemplo también para con los demás. De esa manera vamos a echar raíces profundas en el cristianismo y vamos a edificar en la roca que es Cristo Jesús. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Dios siempre tiene pueblo. Así como tuvo pueblo
en Babilonia con los 3 jóvenes hebreos que no decidieron postrarse ante la imagen de la bestia que fue Nabucodonosor, que en el capítulo 4 se convirtió en una bestia, capítulo 5 por ahí. No se postraron ante la imagen de la bestia. De esa misma manera Dios tiene un pueblo remanente que no se postrará ante la bestia, porque Dios tiene muchas personas que no han doblado las rodillas ante Baal ni las doblarán, así como en el tiempo de Elías. Última cita. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás primero abandonarán su fe en la advertencia y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Muchas personas dicen, no, que nomás los adventistas son los que se van a salvar. No. Nunca hemos profesado que los adventistas se van a salvar, sino que profesamos que los adventistas que adopten una posición bajo la bandera de Satanás primero van a comenzar a negar las advertencias que de la ley dominical y de todo eso, y después van a negar el espíritu de profecía, y después van a negar la Biblia. Eso es lo que creemos como adventistas, no que todos los adventistas se van a salvar, aunque son pueblos remanentes. Así como Israel no se salvó, ni se va a salvar completo porque sea pueblo remanente, así como nos dice en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, del remanente del pueblo de Dios como tal. No creemos en una institución que salva, como la Iglesia Católica, que solamente podemos llegar al Padre y podemos llegar a la salvación siempre y cuando estemos en la Iglesia Católica y confesemos nuestros pecados al cura. Nosotros como adventistas no creemos eso, ni es nuestra posición tampoco, sino que creemos que tenemos un mensaje tremendo que no lo tiene el ser humano como tal, pero no que por el mensaje que tenemos nos vamos a salvar todos. Abraham, por el mensaje de entrar al arca que él tenía, no era que él se iba a salvar por el mensaje. Él se iba a salvar si él obedecía al mensaje que estaba predicando y entraba al arca. Es el mismo concepto que tenemos como adventistas del séptimo día. Vale aclarar. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 28:19. El ser humano, el diablo quiere tratar de que el ser humano no crea en el espíritu de profecía ni en los libros inspirados del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que esto se diga en el mundo. El diablo no quiere que el mundo sea amonestado, sino que todo el mundo perezca y vaya a la perdición juntamente con él. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego una marcha descendente hacia la perdición. Cuando tú comienzas a dudar de las doctrinas que tú tienes como adventista del séptimo día, vas a comenzar a dudar de los pilares. Vas a comenzar a dudar de las creencias, de los testimonios, de la Biblia, y después te vas a salir de la iglesia y vas a comenzar una marcha descendente hacia la perdición. Y esto es para cada uno de los adventistas y para mí también. Y para el mundo también. Si comenzamos a dudar y si no edificamos ahora, en tiempos de paz, en la roca que es Cristo Jesús, no vamos a poder subsistir, mis queridos hermanos, para el tiempo de angustia que nos espera próximamente. Es el anhelo de Jesús de que nos preparemos hoy, mis queridos hermanos, de que conozcamos nuestras raíces, de que profesemos y de que tengamos convicción de lo que creemos y que podamos enseñárselo a los demás, porque el mundo se está acabando y el tiempo también se está acabando. El mismo diablo sabe que le queda poco tiempo, pero el ser humano hoy en día dice que no, que el tiempo es mucho para uno dedicarle a Cristo Jesús, hay que dedicárselo a más cosas. El mismo diablo nos lleva ventaja a nosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo y nosotros queremos hacernos los chivos locos, pensando que tenemos más tiempo de lo dado por Dios. No nos engañemos, mis queridos hermanos. Estudiemos nuestras Biblias. Profesemos
una fe práctica, demos ejemplo a los demás y aferrémonos de Cristo Jesús diariamente. Hasta aquí ha sido el estudio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, para cerrar luego con una oración. Así que este es el momento para que puedan decir qué les pareció el estudio y en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo también. Así que este es el momento. No sé si mi hermana Jessie o Carla, que está por ahí, o José tiene algo que comentar antes de cerrar con una oración. Bueno, al parecer no tienen nada que decir, pero entonces vamos a orar así como estamos. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por tomar de su tiempo para estudiar la palabra del Señor. Espero que este tema haya sido de su agrado y que podamos poner en práctica lo aprendido esta noche. Que no le demos más tregua a Satanás y que si estamos en incredulidad en algún punto, que pidamos sabiduría de parte de Dios y que trabajemos para que ese punto sea esclarecido. Que no le demos rienda suelta a la incredulidad en algún punto, sino que pidamos dirección para que ese tema sea aclarado y podamos tener una fuerte convicción de lo que profesamos. Dice Jesse, todo bien claro. Dios los bendiga. Gracias, Jesse, igualmente para ti. Bueno, pues entonces vamos a orar. Así como estamos, mis queridos hermanos, oremos. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso tema que nos diste. Porque, Señor, de verdad que lo necesitamos. Necesitamos prepararnos para lo que viene. Necesitamos, Señor, dejar ese letargo espiritual que muchas veces nos acompaña. Dejar esa incredulidad muchas veces, Señor, en lo que tú nos has amonestado ya, Señor. Ayúdanos a reafirmar nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a ser un cristiano práctico más que teórico, a vivir acorde a tu palabra y a poder, Señor, ser un ejemplo, así como fueron los hebreos en el tiempo de Babilonia, que no se doblaron ante Baal, ante el estatua de Nabucodonosor. Ayúdanos también nosotros a no doblar nuestras rodillas ante Satanás, Señor, y a poder estar firmes de parte de la verdad siempre, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, gracias por todo, que el Señor los bendiga y el martes estaremos por aquí, el jueves, estaremos por aquí nuevamente. Así que ya ustedes saben, pasen buenas noches, que el Señor los bendiga.